Senador, muchas gracias por acompañarnos aquí en Muchas Noticias Univisión, muy amable. Gracias. Senador, empecemos con las noticias. Usted es el vicepresidente del Comité de Inteligencia y ha empujado mucho en los últimos días para que se libere la información de los documentos confidenciales, tanto de Biden, del presidente Biden, como del expresidente Donald Trump. ¿Por qué es importante conocer lo que dicen los documentos? Bueno, primero, no que sean públicos, sino que se le enseñen al Comité de Inteligencia del Senado. Nuestro papel es supervisar a estas agencias y asegurarnos que si hay una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, que se han tomado las medidas apropiadas para proteger el país. Es imposible saber eso si no sabemos cuáles son los documentos, los materiales que estuvieron en lugares donde no debieran haber estado. Entonces, simplemente las agencias de inteligencia nos dicen que no nos pueden decir cuáles son esos materiales, los cuales nosotros tenemos por ley el derecho de saber, porque va a poner en peligro la investigación basada en lo que dice el Departamento de Justicia. Eso es ridículo. No estamos pidiendo detalles sobre la investigación, ni tenemos que saber quién lo puso ahí, ni cuándo, ni cómo. Simplemente tenemos que saber cuál es la naturaleza de estos materiales clasificados para poder determinar si el plan de trabajo que ha puesto en vigor las agencias de inteligencia, si fue necesario, es suficiente para proteger al país. Sí. Es una posición bipartidista. El presidente y todos los miembros del comité y todos los miembros demócratas están de acuerdo con nosotros y esperemos resultados. La posición que ha tomado la administración Biden sobre este tema no es sostenible. Aquí hay un punto muy interesante teniendo en cuenta su propio background. Usted es el primer senador de la Florida, 3 periodos consecutivos, sabe perfectamente qué se puede ver siendo senador y qué no se puede ver siendo senador. ¿Le sorprende que el presidente Biden, siendo senador, haya podido sacar documentos? Bueno, si es cierto, me va a sorprender muchísimo, porque es imposible que eso ocurra sin que sea con el propósito, ¿no? No lo puedes hacer por accidente. Pero no sé si eso es cierto. Eso está basado en reportajes que hemos visto en la prensa, lo cual es aún más preocupante, que obviamente alguien del Departamento de Justicia está hablando con la prensa y le está diciendo la naturaleza de estos documentos y materiales, pero no se lo quiere decir al Congreso. Eso es inaceptable. Pero en fin, yo no puedo opinar sobre qué se llevó, qué no se llevaron, qué es lo que tenían y lo que no tenían, si no nos quieren decir eso. Y eso es lo clave, aquí no se sabe de dónde son esos documentos y materiales, de qué tipo son, y posiblemente no sean ni un peligro, posiblemente sean cosas que ya ni están clasificadas, pero no sabemos y no vamos a saber hasta que ellos nos digan eso. ¿Existe la posibilidad, senador, de que estemos todos hablando de algo que no necesariamente es muy grave? Es decir, que sea todo esto producto de que la metodología de clasificación de documentos sea vieja. Bueno, primero hay diferentes categorías de clasificados, eso es primero. Segundo, hay que entender que hay veces que documentos que son clasificados al final del día, después de 10 años, X cantidad de tiempo, ya no son clasificados. Tercero, hay documentos que realmente son preocupantes y peligrosos si estuvieran en luz pública, no simplemente por la información, sino la persona que haya leído o visto esos materiales no simplemente sabe la información, pero sabe cómo fue que esa información llegó a nuestras manos, cuál fue el método que se utilizó, cuáles fueron las fuentes de inteligencia que se utilizaron y pone en peligro ese método o esas personas. Así que, no puedo opinar así no saber, pero es posible que algunos de esos documentos no sean nada grave o algo, pero en fin, no puedo opinar sobre eso hasta que podamos revisar esos documentos.